hoy jueves ya, 31 de enero del 2013. Te llamo sobre todo porque el martes estuviste en Bruselas haciendo una labor, que ya llevas realizando hace ya mucho tiempo. Pero veo que no solamente te puedo llamar activista, sino que estás totalmente implicado en la causa palestina. Por eso has estado en Gaza, después en el Cairo, de vuelta hacia Málaga, en Madrid haciendo una labor importantísima de concienciación hacia los futuros brigadistas o voluntarios brigadistas internacionales en apoyo al pueblo palestino, y ahora en Europa. Cuéntame un poco qué lo en Bruselas. En el Parlamento Europeo. El trabajo prioritario que estamos realizando ahora mismo es el llamamiento a brigadas internacionales a visitar Palestina. En concreto, nuestra prioridad es Gaza en estos momentos para las labores de protección de los pescadores y campesinos. Hay un aparente alto el fuego firmado el 21 de noviembre y que parece aquí, si mirar los medios de comunicación, parece que allí ya hay paz. Después de este alto el fuego, van más de 80 campesinos heridos, 4 de ellos muertos. Algunos de los heridos seguramente terminarán también muriendo porque están en unas condiciones críticas. Son decenas y decenas los pescadores arrestados y sus barcos confiscados. O sea, Israel sigue haciendo de lo suyo sistemáticamente. Pero perdona, Manu. Simplemente que ahora no está lanzando bombas, o al menos no están lanzando bombas, pero bombas sónicas, no están lanzando bombas que destruyen, ¿no? Es más bien unas bombas que ellos utilizan para tener en tensión a la franja de Gaza, porque el sonido es muy similar, el de las bombas sónicas y el de las bombas reales es muy similar. Pero desde la frontera o desde los barcos siguen disparando. Nuestro trabajo consiste, el trabajo que estoy haciendo en este momento es haciendo llamamientos en todos los sitios donde puedo, principalmente dentro del territorio español, pero en este caso ha sido desde el Parlamento Europeo, hacer llamamientos a que vayan brigadistas internacionales a proteger a los campesinos y a los pescadores. Y una vez estando en la franja de Gaza tendrán la oportunidad de contactar con los refugiados, con las asociaciones de mujeres, con las asociaciones de jóvenes, en fin, con la sociedad civil de allí, que les permita tener una idea bastante real de lo que esté pasando. Claro. Y yo lo que te iba a preguntar, he leído en el último artículo que han publicado en otros medios que tú estás preocupado por el silencio de la comunidad internacional. Sí, absolutamente. ¿Es preocupación, Manu, o es ya indignación? Todo esto que está pasando allí, pero nadie se está enterando nada de esto. Solo el trabajo que hagan los activistas con sus informes permiten que se sepa algo fuera de la franja de Gaza. Lo que no salga en los medios parece que no existe. Te estoy diciendo la cantidad de violaciones del alto fuego que está llevando a cabo Israel cada día. Un segundo, por favor, que tengo que llamar por otro lado. No te preocupes, si quieres puedes atenderme. Me preocupa que los medios de comunicación, que su obligación es de comunicar, de informar, lo que estén es silenciando esto de un modo cómplice con los agresores, ¿no? Te quería explicar que allí en Bruselas he conseguido el compromiso de un eurodiputado, de Billy Meyer, un eurodiputado español por Izquierda Unida, de venir a la franja de Gaza con una delegación de parlamentarios, de dirigentes, de militantes de Izquierda Unida. Esta visita será a partir del día 1 de abril. Serán unos días en los que no va a ser una visita institucional, lo que van a hacer allí es el mismo trabajo que hacemos nosotros, ponerse de escudo humano para proteger a los campesinos y los pescadores. Que creo que está muy bien que los parlamentarios asuman esas responsabilidades y de algún modo diferencia a este tipo de parlamentarios de aquellos que solo hacen trabajo de despacho y tal, ¿no? Ayer tuve la oportunidad también de participar en un debate con varios dirigentes políticos, con el secretario general del Partido Comunista Israelí, con el secretario general del Partido del Pueblo Palestino y con la embajadora de la Autoridad Palestina en la Unión Europea. Fue un debate cordial en el que, los temas básicos, como es el desacuerdo con la ocupación, pues estábamos absolutamente de acuerdo, por supuesto, ¿no? Sí. No teníamos respecto a eso ninguna diferencia. Lo que sí teníamos diferencia es en la solución al conflicto. Que mientras que ellos están
apoyando o al menos aceptando la llamada solución de los dos estados, que supondría volver a las fronteras del 67 y la aceptación de la ocupación por parte de las entidades sionistas del 78% de los territorios históricos palestinos. La mayoría del pueblo palestino y la mayoría de las asociaciones que apoyamos al pueblo palestino estamos apostando por la solución de un solo Estado, que es la recuperación de los territorios históricos palestinos que van desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, y hacer ahí un Estado en el que puedan convivir, porque no hay motivos para que no sea así, pues árabes, judíos, occidentales y todo el que quiera, bajo un Estado democrático y secular, y que cada uno rece a su Dios, y el que no quiere rezar a nadie, como en mi caso, porque no se vea obligado a ser judío para vivir en ese territorio. O sea, lo lógico, lo democrático, lo civilizado es que el pueblo palestino tenga derecho a vivir en su pueblo, y que los 6 millones de palestinos que están refugiados fuera de Palestina tengan derecho a retornar a sus territorios. Esto no significa echar a los judíos de allí, porque allí han vivido los judíos siempre que han querido, en cordialidad, en armonía con el resto de los pueblos, principalmente con el pueblo árabe, que es el autóctono de allí. Y hablo de pueblo árabe, no hablo de los musulmanes, porque allí han convivido en otros tiempos árabes musulmanes, árabes cristianos y judíos, y no había ningún problema. El problema surge cuando los judíos quieren apropiarse del territorio para crear allí un Estado racista, excluyente, o el Estado judío, en el que no tengan cabida nadie que no sea judío. Perdona, es absolutamente inaceptable, y esas son las diferencias que hemos tenido estos tres ponentes a los que te hacía mención, y que hacen referencia también en los artículos a los que tú me has mencionado, y yo no. La diferencia, lo que pasa es que te digo sinceramente que creo que hablo con el apoyo y con el consentimiento de la mayoría del pueblo palestino, que desde luego no está dispuesto a aceptar el renunciar al 78% de sus territorios, a no tener derecho a controlar ni su espacio aéreo, ni su espacio marítimo, ni sus fronteras, ni el acceso al agua, ni el acceso a la electricidad. O sea, esto no sería la solución de los dos estados, a mi juicio no es solución. Sería crear un mini gueto inconexo entre sus distintas partes. O sea, este 22% que aspiran ellos supone una parte de Cisjordania y la Franja de Gaza, y un trocito de Jerusalén, y además desconectado unas zonas de otras. Los palestinos no podrían desplazarse dentro de su propio territorio. Desde luego esa no es la solución que espera el pueblo palestino, y esas fueron las diferencias que tuvimos en este debate. En lo demás, pues lógicamente, en lo que es denuncia de los derechos humanos, denuncia de las violaciones de los derechos humanos, la denuncia de los atropellos, de los crímenes, de los asesinatos que está cometiendo Israel día a día sobre el pueblo palestino, pues el acuerdo fue absoluto, por supuesto. Manu, con la nueva victoria de Netanyahu en Israel, ¿tú crees que habrá un cambio de política respecto al reconocimiento de Palestina como Estado? Pues yo me temo que no. Yo soy bastante pesimista en todo esto, porque Netanyahu ha vuelto a ganar, pero ha perdido bastante. Sí. La coalición del partido de Netanyahu con la de Lieberman, con la de su ministro de Exteriores, que es un verdadero nazi, tenían 42 diputados, y en esta elección han bajado a 31. O sea, el batacazo que se han pegado es considerable. A pesar de eso, son las fuerzas más votadas, pero hay la fuerza que ha quedado como segunda en esta contienda, pues es un partido nuevo, liderado por un periodista con mucho carisma, y que parece que apuesta por una salida más negociada, digamos, por dar un tratamiento más civilizado a este conflicto, ¿no? Pero en cualquier caso, la derecha y la extrema derecha tienen una mayoría amplia en el Parlamento, y desde luego yo creo que van a seguir en el mismo camino. Yo creo que la única solución, la única forma de que esta gente cambie su ruta es a través de la presión internacional. O sea, es absolutamente inaceptable que Israel esté llevando a cabo los crímenes que está llevando,
y que sea la principal socio comercial de la Unión Europea, que se les siga dotando de armas, de acuerdos de cooperación de todo tipo por la Unión Europea y por Estados Unidos. Mientras que ellos no tengan ningún problema en ese terreno, todo lo demás carece de importancia. O sea, el conflicto palestino no ha estado esta vez en la campaña electoral israelí, no existe para ellos. O sea, ellos tienen un problema, bombardean y punto. Para ellos no existe el mismo problema palestino. Ninguna de las diferentes tendencias que se han presentado en las elecciones llevaban como bandera la resolución del problema palestino. Para ellos no existe. O sea, ellos están día a día ampliando los asentamientos, robándole territorio a los palestinos de lo poco que les queda, cortándole el acceso al agua, haciendo lo que les da la gana, y ellos están resolviendo su problema por la vía de los hechos consumados. No hay ninguna resolución que los sancione ni que los presione. Entonces ellos, para ellos ese problema está fuera de la agenda. Claro. Absolutamente. Lo único que podemos hacer es campañas de boicot. O sea, me imagino que conocerán el movimiento BDS, que trata de hacer boicot a todo lo relacionado con la entidad sionista, de apostar por las desinversiones en los territorios ocupados, en los territorios ocupados, y de promover sanciones contra esta entidad. Claro. Es un trabajo muy duro, con muchos obstáculos, porque los primeros obstáculos con los que nos encontramos son con los de nuestros gobiernos, que apoyan de forma sistemática a la entidad sionista. Entonces nos cuesta mucho trabajo y avanzar en este terreno. Sí. Pero es el camino que se emprendió para acabar con el régimen del apartheid sudafricano, y aunque tardó unos años, finalmente se consiguió. Es verdad que en este caso el enemigo es mucho más fuerte y el apoyo internacional que tiene también lo es. Pero bueno, en eso estamos, en tratar de promover el boicot, las desinversiones y las sanciones contra esta entidad criminal. Y ahí en ese sentido fue cuando Billy Meyer realmente incidió mucho el martes, ¿no? En ese bloqueo económico a Israel como una única forma de presión realmente, ¿no? Es que no hay otra. O sea, es que lo que pasa es que desgraciadamente las posiciones que defiende Billy Meyer y el resto de la izquierda europea en el Parlamento Europeo no son mayoritarias, pero no hay otra. Mientras que Israel no tenga ningún tipo de consecuencia, o sea, las cosas que hace Israel día a día no tengan ningún tipo de consecuencia, ni siquiera en el ámbito comercial, no digo yo ya en el ámbito de las sanciones, sino ni siquiera en el ámbito comercial, a ellos les da igual. O sea, tú sabes que el 29 de noviembre se votó en la ONU una resolución que le daba un papel un poco ignominioso a Palestina en la ONU, le daba el papel de Estado, pero no de Estado miembro, sino de Estado observador, en el que puede asistir a las sesiones, pero no tiene derecho a voto. En fin, es poco más que el portero en la ONU. Y España votó a favor de eso. Bueno, pues al día siguiente de eso, España estaba firmando un acuerdo de cooperación en temas de inteligencia con Israel. Unos días después estuvo la ministra Pastor en Israel firmando un proyecto de cooperación en infraestructura, carretera y no sé qué, no sé cuánto, y en un AVE que llegaría desde el mar Mediterráneo hasta el mar Muerto, cruzando por territorio ocupado. O sea, la hipocresía de nuestro gobierno es terrible. Se lavan la cara votando esto, que tiene unas consecuencias mínimas. O sea, el reconocimiento que se le da al Estado palestino en la ONU no tiene ningún efecto en el pueblo palestino. O sea, ellos han celebrado esto porque es una victoria política, es una manera de mostrar la soledad de Israel y su padrino Estados Unidos en la ONU, pero realmente no tiene un efecto en su vida cotidiana, no sirve para nada esto. Entonces eso lo vota España y lo votan muchos de los estados títeres de Estados Unidos, lo votan, pero luego siguen cooperando con los verdugos. O sea, esto tiene el papel de algunas de las iglesias estas que cooperan con los verdugos y después le dan una limona a las víctimas, ¿no? Pues en ese papel están estos gobiernos. Mientras que estos gobiernos no se decidan en serio a combatir al Estado de Israel y a exigirle que devuelva al pueblo palestino sus derechos y sus territorios, mientras que no pase eso, la solución es imposible. Claro. Es que no hay solución posible. Aquí a lo único que se puede aspirar
por este camino es a la paz, pero a la paz de los cementerios, en acabar con el pueblo palestino, y entonces será ya un problema del pasado. Y en ese camino en el que están intentando echar a los palestinos de Cisjordania que se vayan yendo a Jordania, a base de expropiarles sus casas, de expropiarles sus tierras, de no permitirles trabajar, de nada. Cada vez tienen menos derechos y menos sitios donde no ejercer esos derechos, y tratando de que los palestinos de la Franja de Gaza se vayan trasladando hacia Egipto, hacia Sinaí, a base de bombas. Es imposible vivir en Gaza en la situación en la que están viviendo. El objetivo es ese, que se vayan, que no se van yendo, terminarán matándolos. Pero bueno, aunque maten a todos los palestinos que ahora mismo en Palestina, quedan 6 millones de palestinos todavía afuera, dispuestos a seguir luchando por su derecho al retorno y por sus derechos como pueblo. Y somos muchos cientos de miles y millones los activistas internacionales que estamos apoyando la causa palestina y que no vamos a permitir que caiga en el olvido. Muy bien, pues de verdad que es encomiable tu convicción, sobre todo tu espíritu de lucha por esta causa tan justa como es la causa palestina. Yo me alegro de que hayas estado en Bruselas, esta vez lo he dicho bien, y desde luego lo que me gustaría saber cuál es... Decirte que no sé si te lo he dicho antes lo suficientemente concreto y claro, que a 1 de abril... pues una delegación de parlamentarios de Izquierda Unida, de dirigentes de Izquierda Unida y de militantes de Izquierda Unida vendrán a la Franja de Gaza a trabajar con nosotros como escudo humano en los trabajos de protección a los campesinos y los pescadores. Bueno, eso creo que es muy interesante y que de algún modo pues habría que intentar divulgar eso lo más posible, porque desgraciadamente son actos muy excepcionales. No es habitual que los parlamentarios estén dispuestos a jugarse su vida poniéndose delante de las balas, es que son balas de fuego real, para proteger a estos colectivos. Entonces creo que tiene mucho mérito lo que van a hacer y creo que es muy interesante que se divulgue al máximo posible. Hombre, mérito, y además es un indicador muy claro de la impotencia que tienen que sentir estas personas o estos políticos, estos europarlamentarios, dentro de su del sistema político actual, que desde luego sumiso a las órdenes de Estados Unidos y de otros intereses, y que tienen que verse forzados a ir allí personalmente y actuar como escudo humano en vez de luchar por la paz de forma y por algo justo de forma política o de forma, pues no sé, de una manera más diplomática, ¿no? Ya que la diplomacia internacional está prisionera de muchos intereses, ellos tienen que estar obligados a ir allí como escudo humano. Es muy significativo también eso, Manu. Sí, por supuesto. Esto también ayuda a que no sea absolutamente cierto ese dicho que se está poniendo popular de que todos los políticos son iguales o que no nos representan. No son iguales los que están dispuestos a jugarse su vida por las víctimas que los que están apoyando a los verdugos. No son iguales. Desde luego. Y desde luego a mí sí me representa los políticos que hacen acciones como esta. Desde luego creo que dignifican a eso que se le llama, a mi juicio, de forma errónea, la clase política. No existe la clase política, existen políticos que apoyan a una clase y políticos que apoyan a la otra. A mí, desde luego, esta clase de políticos y este tipo de parlamentarios sí me representan y me siento orgulloso de ellos. Bueno, pues como siempre te digo, tú también nos representas a una gran mayoría del pueblo español, y estamos orgullosos de que gente como tú vaya representando nuestra conciencia fuera de nuestro país también. Así es que enhorabuena, Manu, y desde luego un fuerte abrazo, y espero que tenga muchísima suerte en la siguiente campaña en Gaza. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de difundir estos temas. No te preocupes, que nosotros lo haremos siempre. Desde hace 64 años, el Estado de Israel viola sistemáticamente el derecho internacional y los derechos del pueblo palestino. Roba una tierra que no le pertenece. Expolia sus recursos naturales. Construye un muro de hormigón de más de 700 kilómetros que separa familias enteras y divide el territorio.
Separa a Gaza de Cisjordania, desconectando un territorio del otro. Crea un sistema de controles militares que hacen la movilidad imposible. Expulsa a los palestinos de Jerusalén Este, apropiándose de la ciudad. Tan solo en la última década, alrededor de 9.000 palestinos han sido asesinados a manos del ejército israelí y de la violencia colona. Discrimina legalmente a la población árabe y a las minorías de ciudadanía israelí. Practica la extorsión y la tortura. Más del 20% de los palestinos han pasado por las prisiones israelíes. Niños y mujeres, presos políticos y de conciencia. Siembra miedo, incertidumbre y desesperación. Comete crímenes que son intolerables en pleno siglo XXI. Reprime a cualquiera que se atreva a contestar sus acciones. Necesitamos altavoces para denunciar esta situación. Nos sobran los motivos. 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 ولدينا الكثير من الأسباب. Nos sobran los motivos. 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 Para la libertad. Para poner fin a la violencia de esta tierra sangrante. El pueblo palestino ha realizado un llamamiento internacional al boicot para que, al igual que en Sudáfrica, se acabe con esta injusticia. No es momento de celebraciones. Esta debe ser una ocasión para exigir al gobierno de Israel que acabe con la ocupación y respete el derecho internacional. Hoy por ellos, mañana por nosotros.